Entonces, a través de esta palabra del Espíritu, Dios nos va a permitir ahora entrar en el conocimiento para que nosotros podamos entender cómo Dios, a través del Espíritu de la palabra, que es la espada, esa espada del Espíritu de la palabra va a penetrar y va a hacer un corte. Cuando hablamos de hacer un corte, como lo dice en el libro de Hebreo, que ya lo vamos a ver, va a ser una separación, va a cortar y va a ser una separación de lo que nuestra boca confiesa. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, nosotros confesamos lo que viene de nuestra alma o lo que viene de nuestro espíritu. Nuestra boca, cuando se abre nuestra boca y expresa lo que el Espíritu dice, si en este momento es el Espíritu el que va a hablar. Pero la boca va a confesar y va a confesar lo que habla el alma, si es el alma el que va a hablar. Entonces, en este momento vamos a permitirle al Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo te ruego que me ilumines para poder discernir, para que el Espíritu mismo pueda hacernos entender, que el corazón de esa persona que está delante de la cámara de televisión, que pueda, de la pantalla de televisión, que pueda el Espíritu penetrar a sus sentidos y abrirlos para colocar la palabra ideal en su mente, en sus sentidos, y que entienda cuál es el objetivo de Dios. Porque Dios, cuando nos escribe esta palabra, nos escribe porque Él tiene un objetivo con esta palabra. Y el objetivo de Dios es solamente uno. Yo lo quiero colocar solo como uno, donde ese objetivo de Dios, uno, se desgrada en grandes cantidades de eventos que se tienen que suceder. Toda la palabra profética que está escrita en las Escrituras solamente viene con una visión. Y la única visión es desarraigar, desnudar, desminuzar toda obra de la carne, toda obra de la mente, toda obra del diablo, y activar la obra de Dios en el ser espiritual para que el espiritual recupere su mente, recupere sus conocimientos, y recuperados sus conocimientos, esta iglesia va a ser trasladada de la tierra hacia los cielos. Y cuando sea trasladada de la tierra hacia los cielos, es porque recibió todo el plan, porque se trata de un plan que tiene que ser transferido a través del Espíritu a los sentidos espirituales de la iglesia, para que la iglesia despierte y se dé cuenta dónde está. Porque la iglesia con toda libertad lo dice, con voz en cuello, que va para el cielo, que si el Señor viene hoy, mañana se va. No, por favor, pongamos los pies en la tierra. La iglesia del Señor se va a ir cuando sea transformada, cuando sea borrada toda mancha, toda contaminación, toda arruga. Y Pablo fue bien claro y dice, será transfigurada, dice. Y los que no sean transfigurados, dice, los que sean transfigurados van a ser arrebatados. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente que el Espíritu de revelación venga y nos ilumine para que entendamos con claridad lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces yo quisiera que nos fuéramos para el libro de Hebreos, para que en el libro de Hebreos podamos a través de la palabra entender el objetivo de esa espada, porque cada uno de nosotros como iglesia, escucha bien eso, iglesia, no te sientas muy contento porque estás peleando una batalla, y tú, como estás peleando una batalla, estamos en grupo la iglesia, y que verdaderamente hay muchas cosas que cuando nosotros las hacemos obtenemos una victoria. Déjame decirte, iglesia, miembro de cada iglesia, el arrebatamiento y el traslado de la iglesia hacia los cielos va a depender de una victoria personal, una victoria de cada uno de los que lo alcanzamos, porque cada uno de nosotros seremos confrontados para ser aprobados en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Jesús lo dijo. Yo quiero recordarle a toda la iglesia que está escuchando que cuando el apostolado se acerca al Señor, oigan cómo dijo el apostolado, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y tu venida? Y el Señor fue muy claro, y una de las cosas que a mí me preocupan bastante, y yo creo que la iglesia debería estar preocupada, es cuando dijo el Señor, mira que nadie los engañe. Y cuando dijo que mira que nadie los engañe, es porque en ese tiempo iba a haber una flota de engañadores, iba a haber gente que se iba a mover en una dirección equivocada y que iba a arrastrar a la iglesia por un montón de dogmas, de conceptos, de ritos, y la iglesia la iba a ser llevada por ese lugar. De ahí dice el Señor, y empezó a hablar que venían pestes, terremotos, y empezó a hablar, de ahí habló, y estos son principios de dolores, y en eso habló otro versículo, que estos son los momentos de la tribulación, y habla
Mira, el Señor mismo con su boca dice, a muchos matarán, otros serán apedrados, otros van a ser aborrecidos. O sea, se habla de una iglesia que tiene que ser llevada a la prueba. Dios le va a probar la enseñanza que hoy, por privilegio de Dios, estamos recibiendo. Entonces yo quisiera, a través del Espíritu de la palabra que Dios nos da, tratar de irme a la palabra para que el que pueda anotar ahí, pues anote, si puede estar anotando, porque necesitamos ver que la espada del Espíritu, capte esto, la espada del Espíritu, en primer lugar, necesita tener un poder, capte esto, y el primer poder que necesita el Espíritu de la palabra, la espada del Espíritu, es juzgar toda palabra que sale de la boca de todos los que oímos, ya sea nuestra familia, ya sean personas en la iglesia, ya sean personas seculares que se encuentran alrededor de donde nosotros laboramos, nuestros sentidos espirituales, ya colocado el calzado, el yelmo, el yugo, la coraza, el escudo, ya colocado todos esos instrumentos, porque todos esos instrumentos que usted puede ver son instrumentos de protección para la vida de aquella persona que Dios está instalando los instructivos en ella. Pero cuando vamos a hablar de la espada es un instrumento que va a castigar al enemigo. La espada es un instrumento que va a hacer separación de lo espiritual y de lo carnal. Cuando vamos a hablar de la espada, vamos a hablar de un poder que está en nuestra boca que juzga. Oiga bien, que juzga. Y cuando dice que juzga, es porque va a hacer una separación de lo que necesitamos aceptar. Pablo, como un siervo que escribió todas estas virtudes, estas cosas muy preciosas, Pablo dijo, escuchadlo todo y retener lo bueno. Cuando Pablo habló de esa forma, escucharlo todo y retener lo bueno, es que porque Pablo estaba hablando de que la iglesia un día iba a tener una espada. Oiga bien, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, penetrante, que corta. Y cuando Pablo habló de eso, Pablo habló de una iglesia que tenía el poder de sus sentidos espirituales para hacer una separación de todo aquello que ve, de todo aquello que oye. O sea, en otras palabras, le está diciendo, iglesia del Señor, no tomes todo lo que oyes, no aceptes todo lo que oyes, no recibas todo lo que oyes. Yo he puesto hoy a través de la palabra y a través de las herramientas espirituales, y hoy te doy una espada, porque esa espada va a tener, esa espada va a poseer mi espíritu, y que ese espíritu va a penetrar y va a juzgar la palabra y va a hacer una separación de una palabra que ya no es de la boca de Dios, sino una palabra que viene del mundo espiritual para continuar haciéndote daño. Una palabra que tiene poder, que no lo puedes con la mente natural, no lo puedes detener ni lo puedes discernir, sino que ese poder viene y te ataca, y lamentablemente tú eres víctima de cualquier concepto, de cualquier pensamiento, de cualquier consejo que no lleve espíritu, y eres víctima de un consejo mal dicho, porque lastimosamente no tienes en tu vida la espada que es la que va a juzgar lo que tú oyes o lo que tú recibes. Entonces yo quisiera leer para entrar y tratar de dejar que el Espíritu sea el que nos permita, ¿verdad? Dice el capítulo 11, procurad pues entrar, estoy leyendo Hebreo capítulo 4, versos 11 y 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que lo leímos, lo compartimos la semana pasada, para que ninguno caiga en semejante desobediencia. 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire qué importante. Oye con mucho cuidado, iglesia. Oye con mucho. Yo quisiera en este momento que si tú eres humilde y entiendes lo que el Espíritu nos está diciendo, sí siento yo en mi corazón, como lo estoy haciendo, de que si eres diácono, que pongas el diaconado a un lado, que si eres pastor, ponga a un lado cualquier servicio que desempeñes en la iglesia, ponga por un favor en un lado, y dejemos que el Espíritu nos ilumine. Esperemos que el Espíritu nos traslade una palabra que penetre hasta lo profundo del corazón, porque de la palabra del Espíritu, de la espada, depende la victoria tuya. La victoria tuya no depende de ser diácono, la victoria tuya no depende de funcionar en la iglesia.
La victoria tuya depende del equipo espiritual que tengas en ti, de la forma que tú hayas sido entrenado espiritualmente, vas a obtener la victoria. Y yo creo que tú te estás dando cuenta que hay cantidades de hombres y mujeres que son de Dios, con todo su corazón, con toda su alma, espiritualmente hablando, se han entregado al Señor para servir en la iglesia, pero lastimosamente sus hogares se les están destruyendo y se dan cuenta que no hay solución para esos hogares que se están destruyendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es más importante que entiendas en este momento que necesitas hoy el poder del Espíritu de la palabra para que ya no sigas siendo víctima de las cosas que oyes, de las cosas que ves, de las palabras que vienen, y que lastimosamente por no tener el Espíritu que hace separación, tú estás siendo víctima de muchas cosas que vienen a tu oído y a tu vista. Entonces, hoy a través de la palabra, quiero verle en el Espíritu y quiero que el Espíritu mismo te lo traslade a tu corazón. Y quiero que veamos la debilidad en que nosotros hemos caído y la fortaleza que Dios siempre ha querido que nosotros tengamos. Pero lamentablemente no hemos tenido ayuda personal, espiritual, para que vengan y nos den la palabra profética, que es la más segura, que viene con todo el poder para atacar y castigar a ese mundo espiritual que nos ha estado destruyendo. Yo soy creyente, yo no sé si tú lo crees, iglesia, pero yo te digo, iglesia, necesitas el poder de la palabra para restaurar tu condición personal. Hoy puedo entender a través de la palabra que nos está permitiendo el poder de la revelación para que se restaure todo nuestro hogar, independientemente de lo que haya pasado. Hoy viene el poder de la palabra que necesita ser trasladada a un terreno de Dios que hay en ti. Necesita ser depositada en ese terreno espiritual que hay en ti. Y cuando ese terreno espiritual conciba esa palabra de Dios, de ese terreno va a salir el fruto que va a ser confesado con tu boca, que va a venir a juzgar al mundo espiritual que anteriormente fuiste víctima de ellos. Y como lo dice su palabra dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y separar el alma del espíritu. Escucha muy bien este concepto de la palabra. Cuando habla del espíritu de la palabra, que es poderoso para partir el alma y separarlo del espíritu, es porque nosotros, como personas humanas, como personas naturales, nosotros nos desenvolvemos el 100% de nuestras actividades, aún en la iglesia, son almáticas. O sea, en otras palabras, nuestra alma, nuestros sentidos naturales han venido siendo enseñados por personas naturales. Y estas personas naturales vinieron y nos capacitaron, y capacitaron nuestra alma de conocimiento. Oiga bien esto, capacitaron nuestras almas de conocimiento. Nuestra mente es capacitada, aún con la Biblia, de conocimiento. Pero lastimosamente en nuestra alma el único movimiento que hay es de emociones, de sentimientos. En nuestra alma se mueven sentimientos tan frágiles. O sea, en otras palabras, si nosotros vivimos en el alma, nuestra vida en el alma, por todo el conocimiento profesional que tenga, por todo el conocimiento intelecto que tenga, o por todo el conocimiento que tenga teológico, nuestra alma es vulnerable a cualquier reacción mala que alguien provoque, y nos va a provocar un daño a nuestra alma, porque nuestros sentidos son sensibles al comportamiento de las personas. Entonces, la espada del Espíritu quiere hacer una separación de lo que es alma y de lo que es espíritu. Porque en el espíritu de nosotros, Dios está queriendo instalar la mente de Cristo. Y si Dios instala la mente de Cristo en nuestro ser interior, el hombre espiritual, como quien cuando hablamos, por ejemplo, de Simón es natural y Pedro es espiritual. Saulo es natural y Pablo es espiritual. Jesús es natural y Emmanuel es espiritual. Entonces Dios quiere colocar la palabra del Espíritu, la espada, a su guerrero. El guerrero de Dios es el hombre espiritual. El guerrero de Dios